El aire de la Sierra de Gredos cortaba como cristal roto. Sofía Mendoza cayó sobre las rocas, sus manos desnudas abriéndose contra la piedra áspera. La sangre brotó inmediata, caliente contra el frío brutal de la montaña. A su lado, Lobo gimió, un sonido bajo y roto que atravesó el silencio. Arriba, las aspas del helicóptero se alejaban. Su padre no miró atrás. Rafael Mendoza era un hombre que había convertido la dureza en arte. En los salones del poder barcelonés, su nombre se pronunciaba con respeto y miedo a partes iguales. Había levantado un imperio minero desde la nada, desplazando pueblos enteros, creando fortunas, borrando obstáculos. Los periódicos lo llamaban visionario. Los enemigos lo llamaban despiadado. Los inversores lo llamaban confiable. En casa, el silencio lo seguía como una sombra. La mansión Mendoza se alzaba en las colinas de Pedralbes, vigilada, imponente y emocionalmente vacía. El personal se movía con cuidado. Las voces permanecían bajas. Nada perturbaba el orden de Rafael Mendoza, excepto Sofía. Ella era la hija que nunca planeó, el resultado de una relación breve que había enterrado mucho antes de que su fortuna explotara. Cuando la madre de Sofía enfermó y murió, no hubo reconciliación dramática. Rafael simplemente aceptó traer a la niña a su casa. Por deber, por obligación, nunca por amor. Desde el momento en que Sofía llegó, quedó claro dónde estaba su lugar. Vestía ropa limpia, asistía a buenos colegios, comía bien. Pero nunca fue reclamada, nunca presentada como mi hija. En público la llamaban una familiar. En privado la ignoraban. Rafael se convenció de que esto era misericordia. Se decía que le había dado oportunidad, refugio, seguridad. Más de lo que el mundo ofrecía a millones de niños. Lo que nunca le dio fue calor. Sofía lo sintió inmediatamente. Los niños siempre lo hacen. Aprendió temprano a no hacer preguntas, a no aferrarse, a no esperar demasiado alto. Cuando Rafael pasaba junto a ella en el pasillo, se quedaba quieta y los saludaba educadamente, como una visita. A veces él asentía, a menudo no lo hacía. Ella estudiaba su rostro en silencio, buscando algo. Reconocimiento, arrepentimiento, cualquier cosa. Pero sus ojos resbalaban sobre ella, ya enfocados en la siguiente llamada, el siguiente trato, el siguiente problema digno de su atención. Esa distancia se convirtió en su realidad diaria. Entonces llegó Camila Mendoza. Rafael se casó con Camila cuando Sofía aún era lo suficientemente joven para creer que las cosas podían cambiar. Camila era elegante, afilada y profundamente consciente de su posición. No se había casado con Rafael por amor. Se había casado por permanencia, seguridad, legado. Sofía amenazaba las tres cosas. Al principio, la hostilidad de Camila fue sutil. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Instrucciones al personal que de alguna manera nunca incluían a Sofía. Correcciones suaves pronunciadas lo suficientemente alto para humillar. Debe aprender su lugar, decía Camila ligeramente, como si discutiera modales en la mesa. Rafael escuchaba estos comentarios. Elegía no escucharlos. Se decía que las mujeres necesitaban tiempo para adaptarse, que la armonía familiar requería paciencia, que intervenir solo crearía drama. Así que se mantuvo neutral. Y la neutralidad en una casa así era crueldad. Cuando nació Diego Mendoza, todo cambió. Rafael sostuvo a su hijo abiertamente. Sonrió sin restricción. Se rió. Sofía observó desde la distancia cómo la casa se transformaba alrededor del bebé. Nuevos sistemas de seguridad, nuevas celebraciones, nueva atención. Diego era el futuro. Sofía era el pasado que Rafael quería borrar. El desprecio de Camila se agudizó. Hablaba a menudo sobre reputación, sobre enemigos esperando debilidades, sobre cabos sueltos. «Hombres como tú», dijo una vez a Rafael durante la cena, «no pueden permitirse sombras siguiéndolos para siempre».
Rafael no respondió, pero la idea permaneció. Sofía escuchó más de lo que ellos se daban cuenta. Los niños en casas silenciosas a menudo lo hacen. Escuchó su nombre pronunciado en fragmentos, en advertencias, en quejas. Comenzó a entender algo aterrador. Su existencia era inconveniente. Una tarde, después de ser excluida de un evento familiar del que ni siquiera sabía, Sofía se quedó sola en su habitación, mirándose en el espejo. No lloró. Ya casi nunca lo hacía. En cambio, se hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Si desapareciera, ¿alguien me buscaría? Abajo, Rafael revisaba informes en su estudio. Su empresa se expandía hacia regiones remotas. Montañas, bosques, lugares donde pocos extraños se atrevían a entrar. Ubicaciones donde ocurrían accidentes, donde los errores eran difíciles de rastrear. Camila le sirvió una copa y habló suavemente. Trabajas demasiado. Necesitas descansar, aire fresco. Quizás un viaje corto a algún lugar tranquilo. Rafael levantó la vista, distraído. Para la familia, añadió ella. Una experiencia de unión. La idea sonaba inofensiva, razonable, incluso generosa. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael pensó en Sofía, no como un problema, sino como una responsabilidad que finalmente podía resolver. Un plan comenzó a tomar forma en su mente, vestido como oportunidad, disfrazado como cuidado. El viaje fue anunciado casualmente. «Vamos a salir», dijo Rafael. Sofía quedó atónita. «¿Nosotros?», preguntó, insegura de haber escuchado correctamente. Rafael asintió, sin mirarla a los ojos. «Solo por un día. Las montañas. Aire fresco». Era la primera vez que la invitaba a cualquier lugar a solas. Esperanza, peligrosa y tonta, surgió dentro de su pecho. Esa noche, Sofía empacó en silencio. Dobló su ropa con cuidado, sin saber qué llevar, sin saber qué significaba esto. En su pequeña bolsa colocó una fotografía de su madre, gastada en los bordes. Dudó. Luego añadió un trozo de pan que había guardado de la cena. Abajo, Lobo esperaba. El perro siempre se había sentido atraído por Sofía. Leal sin razón, protector sin instrucción. Cuando ella se arrodilló para rascar detrás de sus orejas, su cola golpeó contra el suelo como una promesa. «Tú también vienes», dijo Rafael cuando los vio juntos. «Ya que estamos». Sofía sonrió, una sonrisa real, del tipo que la sorprendió con su propia calidez. El camino fue largo. La ciudad dio paso a caminos de tierra, luego senderos estrechos cortando a través de árboles y roca. Sofía observó cómo cambiaba el paisaje, su emoción lentamente dando paso a la inquietud. «¿Estamos lejos?», preguntó. Rafael asintió. «Casi llegamos». No dijo mucho después de eso. Cuando llegaron a la montaña, el aire era más frío, más delgado. La vista se extendía infinitamente, hermosa y aterradora a la vez. Rafael detuvo el coche cerca de un claro rocoso. «Aquí es», dijo. Sofía salió, aferrando su bolsa, Lobo cerca detrás de ella. Miró alrededor, confundida. «¿Dónde nos quedamos?», preguntó. Rafael se alejó, fingiendo revisar su teléfono. «Camina un poco, vuelvo enseguida». Algo en su voz hizo que su estómago se apretara. Pasaron minutos. El viento aullaba suavemente. Sofía caminó unos pasos, luego se detuvo cuando escuchó el motor arrancarse. Se volvió. Rafael ya estaba dentro del coche. «Papá», llamó, la palabra escapando antes de que pudiera detenerla. Él no respondió. El coche rodó hacia adelante. Al principio, Sofía no entendió. Pensó que tal vez estaba estacionando en otro lugar, que tal vez había una cabaña cerca. Entonces el coche giró. Luego aceleró. «¡Espera!», gritó, corriendo detrás, sus pies resbalando sobre piedras sueltas. Lobo ladraba salvajemente a su lado.
El coche no se detuvo. El polvo se asentó lentamente. El sonido del motor se desvaneció en nada. Sofía se quedó paralizada, sin aliento, mirando el camino vacío. La verdad se estrelló sobre ella en una sola ola insoportable. No iba a volver. Gritó su nombre hasta que su garganta ardió. Persiguió el camino hasta que sus piernas cedieron. Cayó de rodillas, sollozando en la tierra, Lobo presionándose contra ella como si intentara mantenerla unida. El sol se hundió más bajo. Las sombras se extendieron por la montaña. Sofía se dio cuenta de que no tenía señal. No tenía comida más allá de un solo trozo de pan. No tenía refugio. Y no tenía padre. La noche cayó brutalmente. El frío se arrastró en sus huesos. El viento aullaba más fuerte ahora, llevando sonidos desconocidos. Sofía se acurrucó contra una roca, Lobo enrollado a su alrededor, su cuerpo cálido, temblando. Susurró para sí misma una y otra vez como una oración que no estaba segura de que alguien escuchara. Volverá. Tiene que hacerlo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto no era abandono nacido de ira o impulso. Esto fue decisión. Lejos, Rafael Mendoza se sentó en su helicóptero, mirando fijamente hacia adelante mientras la montaña desaparecía bajo las nubes. Sus manos estaban firmes, su rostro ilegible. Se dijo que estaba haciendo lo necesario. Se dijo que la montaña borraría su error. Lo que no sabía, lo que nadie podría haber predicho, era que Sofía Mendoza no estaba destinada a desaparecer silenciosamente, y que la noche que la dejó morir, un día volvería para reclamar todo lo que había construido. La noche en la montaña no era como ninguna oscuridad que Sofía hubiera conocido antes. Esta oscuridad estaba viva. Se arrastraba entre las rocas, se asentaba en los árboles y presionaba contra su piel con una paciencia helada. El viento no soplaba simplemente, susurraba, llevando sonidos que no podía ubicar. Ramas se partían en algún lugar abajo. Piedras se movían bajo peso invisible. Sofía tiró de sus rodillas hacia su pecho, su espalda contra una roca dentada. Lobo se enrolló fuertemente alrededor de sus piernas. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino de tensión. Sus orejas se movían constantemente, rastreando movimientos que ella no podía ver. Intentó mantenerse calmada. El pánico, recordó haber leído una vez, hacía que la gente fuera estúpida. El pánico mataba más rápido que el hambre. Así que respiró. Dentro, fuera, despacio. Sus manos temblaban mientras revisaba su pequeña bolsa nuevamente, como si algo nuevo pudiera aparecer. La fotografía de su madre, un trozo de pan ya rígido por el frío. Nada más. No, susurró. Esto no puede ser real. Se puso de pie de repente y gritó en la oscuridad. ¡Papá! Su voz resonó en las rocas. Volvió a ella, distorsionada y vacía. ¡Rafael Mendoza!, gritó, la ira atravesando el miedo. ¡Vuelve! La montaña respondió con silencio. Las horas pasaron en fragmentos. Sofía no sabía cuánto tiempo lloró, cuánto tiempo se sentó mirando la nada, cuánto tiempo susurró argumentos con un padre que no estaba allí para escucharlos. Recordaba momentos a los que una vez se había aferrado como prueba de que él se preocupaba. La vez que corrigió a una profesora que había pronunciado mal su apellido. La forma en que una vez asintió cuando le fue bien en un examen. El silencio que ofreció en lugar de consuelo cuando murió su madre. Había confundido ausencia con moderación, distancia con disciplina, crueldad con fuerza. Ahora la verdad era imposible de negar. Rafael Mendoza no la había dejado por error. Había elegido esta montaña sobre su vida. Lobo se movió repentinamente, dejando escapar un gruñido bajo. Sofía se congeló, su corazón martillando dolorosamente en su pecho. «Tranquilo», susurró colocando una mano en su espalda. «Está bien». Pero no lo creía. Algo se movió más allá de los árboles, lento, pesado. Sofía agarró una roca, aferrándola inútilmente en su puño. Sabía que no la salvaría. Sabía que era pequeña, débil, expuesta. El sonido se acercó.
Luego se detuvo. Los momentos se extendieron insoportables. Finalmente, lo que fuera que era se alejó. Sofía se hundió de nuevo contra la roca, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Presionó su frente en el pelaje del lobo, respirando su olor, anclándose. «No quiero morir aquí», susurró. «Por favor». No sabía a quién le estaba hablando ya. A Dios, a la montaña, a su madre. Mientras la noche se arrastraba, el frío se volvió más afilado, más vicioso. Sus dedos se entumecieron, sus dientes castañeaban incontrolablemente. Intentó pisar fuerte, frotarse los brazos, pero el alivio nunca duraba. En algún momento, el agotamiento la arrastró hacia abajo. Soñó con caer. Se despertó con un grito mientras la lluvia comenzaba a caer. No fue suave. Fue violenta, golpeando contra la roca, empapando su ropa en minutos. El suelo debajo de ella se volvió resbaladizo. El agua corría por la montaña en ríos delgados y helados. Lobo ladró, pánico, tratando de empujarla hacia un pequeño saliente cercano. «Está bien», jadeó Sofía. «Está bien». Se tambaleó tras él, resbalando 2 veces, raspándose las manos en piedra afilada. Para cuando llegaron al refugio poco profundo, sus palmas sangraban. El saliente apenas los protegía, pero era algo. La lluvia empapó al lobo completamente. Se sacudió violentamente, sus movimientos volviéndose más débiles. Sofía envolvió sus brazos alrededor de él, presionando su cuerpo contra el suyo, tratando de compartir calor. «Quédate conmigo», suplicó. «Tú tampoco puedes dejarme». Lobo gimió suavemente, lamiendo su mejilla una vez como si respondiera. El amanecer llegó lentamente, a regañadientes. El cielo se aclaró lo suficiente para revelar el daño. La ropa de Sofía estaba rasgada. Sus manos estaban hinchadas y crudas, sus labios agrietados. Lobo cojeaba ligeramente, una pata sangrando de un corte profundo. Habían sobrevivido la noche. Apenas. La mañana no trajo esperanza. Trajo realidad. Sofía se puso de pie y escaneó el horizonte. No había caminos, no había edificios, no había señales de gente. Solo crestas y valles interminables. Se dio cuenta entonces de que esperar era muerte. Si se quedaba aquí, la montaña terminaría lo que su padre había comenzado. «Tenemos que movernos», le dijo al lobo, su voz ronca. Él la miró, cansado, pero alerta. Ella rasgó una tira de su camisa y la envolvió torpemente alrededor de su pata herida. Luego partió el trozo de pan por la mitad, dándole la porción más grande. «Estaré bien», mintió. Comenzaron a caminar. Cada paso era agonía. El terreno era irregular, implacable. Las piernas de Sofía ardían, su cabeza palpitaba. El sol subió más alto, convirtiendo el frío húmedo en un calor sofocante. Pasaron horas. En algún momento, Sofía tropezó y cayó fuerte, su visión borrosa. Probó sangre. «No puedo», susurró. «No puedo hacer esto». Lobo se paró sobre ella, ladrando fuertemente, empujando su hombro insistentemente. Ella rió débilmente entre lágrimas. «No me dejas rendirme, ¿verdad?». Se empujó hacia arriba de nuevo. Al mediodía, Sofía estaba mareada. Sus pasos se ralentizaron. El mundo se inclinó. Entonces lo vio. Humo, delgado, tenue, elevándose desde muy abajo. La esperanza explotó dentro de su pecho, aguda y dolorosa. «¡Lobo!», lloró. «¡Mira!». Cambiaron de dirección, forzando sus cuerpos cuesta abajo hacia la señal de vida. Cada paso era una apuesta. Piedras sueltas se deslizaban bajo sus pies. Sofía cayó de nuevo, esta vez golpeándose la cabeza. Se quedó quieta, el cielo girando sobre ella. Lobo ladró, desesperado, dando vueltas alrededor de ella, lamiendo su rostro, gimiendo. Intentó responder. Su boca se abrió,
pero no salió ningún sonido. Pasos. Voces. Sofía forzó sus ojos abiertos mientras sombras caían sobre ella. El rostro de una mujer apareció sobre ella, moreno, conmocionado. «Dios mío», murmuró la mujer. «¡Esta niña!». Manos levantaron a Sofía suavemente. Otro par de brazos recogió a Logo. Sofía intentó hablar, intentó explicar. En cambio, se deslizó en la oscuridad. Su último pensamiento consciente, dolorosamente claro. Rafael Mendoza la había dejado morir, pero la montaña se había negado a tomarla. Sofía despertó envuelta en calor. No el calor abrasador del sol, no la cercanía sofocante del miedo, sino calor real, calor humano, del tipo que la envolvía en lugar de atacarla. Estaba acostada sobre una estera tejida dentro de una pequeña cabaña. El techo sobre ella estaba hecho de hojas secas y madera, parcheado cuidadosamente para mantener fuera la lluvia. El humo flotaba débilmente en el aire, llevando el aroma de hierbas y granos cocidos. Por un momento, Sofía pensó que estaba soñando. Entonces escuchó un sonido familiar, un gemido suave. Giró la cabeza lentamente y vio al lobo acostado cerca. Su cuerpo estirado, su pata herida envuelta en tela limpia. Su pecho subía y bajaba constantemente. Cuando sintió su movimiento, sus ojos se abrieron y su cola golpeó débilmente contra el suelo. El alivio la golpeó tan fuerte que dolió. «Estás aquí», susurró. Su voz salió agrietada, apenas audible. «Tranquila ahora». La voz era desconocida, femenina, calmada, firme. Sofía giró su cabeza hacia la entrada y vio a una mujer de pie allí, su silueta enmarcada por la luz del día. Era mayor, su espalda ligeramente encorvada, su cabello envuelto en una tela desteñida. Sus ojos eran agudos, vigilantes, pero no un Cain. «Has estado dormida casi un día», dijo la mujer suavemente. «Tienes suerte». Sofía tragó, su garganta ardía. «¿Dónde estoy?», preguntó. «Me llamo Teresa», respondió la mujer. «La gente me llama Madre Teresa. Esta es mi casa». Sofía intentó sentarse e inmediatamente hizo una mueca cuando el dolor atravesó su costado. «No», dijo Madre Teresa rápidamente, cruzando la habitación para sostenerla. «Tu cuerpo aún no está listo». Las manos de Sofía temblaban mientras los recuerdos regresaban precipitadamente. La montaña, el frío, el coche alejándose. «Mi padre», comenzó, luego se detuvo. Las palabras se negaban a salir. Madre Teresa estudió su rostro cuidadosamente. No interrumpió. Había aprendido hace mucho tiempo que el dolor se revelaba cuando estaba listo. «Ah, te encontramos a mitad de camino por la montaña», dijo Madre Teresa en cambio. «Colapsaste cerca del viejo sendero. Otra hora, quizás menos, y no estarías aquí». Sofía cerró los ojos. Debería haber muerto. El pensamiento vino sin drama, sin autocompasión, solo como un hecho. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Sofía en voz baja. Madre Teresa sonrió débilmente. «Porque estabas viva». La simplicidad de la respuesta destrozó algo dentro de Sofía. Las lágrimas se deslizaron por sus sienes, empapando la estera debajo de su cabeza. Volvió su rostro, avergonzada por la debilidad. Madre Teresa no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, colocando una mano áspera y firme sobre los dedos temblorosos de Sofía. Afuera, la vida continuaba. Las gallinas cacarreaban. Los niños reían en algún lugar en la distancia. El mundo no se había detenido solo porque Sofía casi había terminado. Más tarde ese día, llegó un hombre. Era alto, delgado, vestido simplemente, llevando un maletín médico gastado. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Cuando se presentó, su voz era cálida. «Doctor Javier Romero», dijo. «Madre Teresa me mandó llamar». Examinó a Sofía cuidadosamente, haciendo preguntas que ella luchaba por responder.
Revisó su cabeza, sus costillas, sus manos. Limpió sus heridas de nuevo, más a fondo esta vez, aplicando hierbas que ardían agudamente. «Estás deshidratada», dijo. «Desnutrida, exhausta, pero eres fuerte». Sofía rió débilmente ante eso. «Es terca», añadió Madre Teresa. Eso ayudó. El doctor Romero sonrió, luego se puso serio. «Tienes suerte de que el perro se quedara contigo», dijo mirando al lobo. «Muchas personas no sobreviven noches así solas». Sofía miró al lobo, la culpa inundando su pecho. «Él me protegió», susurró. «Yo debería haberlo protegido a él». «Lo hiciste», dijo el doctor en voz baja, «al permanecer viva». Esa noche, Sofía durmió profundamente por primera vez desde la montaña. Sus sueños eran pesados, enredados con miedo y memoria, pero ya no se sentían como caer. Cuando despertó a la mañana siguiente, Madre Teresa estaba cocinando afuera. El olor de la comida hizo que el estómago de Sofía se retorciera dolorosamente. Madre Teresa lo notó inmediatamente. «Despacio», advirtió, entregando a Sofía un pequeño tazón. «Tu cuerpo debe recordar cómo comer». Sofía asintió y obedeció. Pasaron días. Su fuerza regresó gradualmente, dolorosamente. Cada movimiento le recordaba cuán cerca había estado de desaparecer. El doctor Romero visitaba regularmente, monitoreando su recuperación, ajustando su tratamiento. Lobo sanó más rápido que ella. Su cojera disminuyó cada día, aunque la cicatriz en su pata permaneció como un recordatorio que ninguno de ellos olvidaría jamás. Sofía escuchaba más de lo que hablaba. Observaba la rutina de Madre Teresa, la forma en que trabajaba incansablemente, la forma en que los aldeanos la saludaban con respeto, la forma en que los niños se agrupaban a su alrededor sin miedo. Este mundo no era nada como el que Sofía había dejado atrás. Aquí la gente tenía poco, pero lo compartía. Una tarde, mientras Sofía se sentaba afuera observando el sol hundirse, Madre Teresa se unió a ella. «No me has dicho cómo llegaste a estar en esa montaña», dijo la mujer mayor suavemente. Las manos de Sofía se apretaron en su regazo. «Mi padre me dejó allí», dijo. Madre Teresa no reaccionó. No jadeó ni maldijo ni preguntó por qué. «Es rico», continuó Sofía, su voz plana. «Poderoso. No me quería». El silencio se extendió entre ellas. «Algunos padres rompen lo que no pueden controlar», dijo finalmente Madre Teresa. «Eso no significa que el niño esté roto». Sofía miró el suelo. «Pensé que si era lo suficientemente callada, lo suficientemente buena, él me vería». Madre Teresa extendió la mano e inclinó la barbilla de Sofía hacia arriba, obligándola a encontrar sus ojos. «Escúchame», dijo firmemente. «Sobreviviste a algo que debería haberte matado. Eso no es nada». Algo cambió dentro de Sofía con esas palabras. No sanación, todavía no, pero algo cercano. Esa noche, Sofía escuchó a Madre Teresa hablando con el doctor Romero afuera. «No debería volver», dijo Madre Teresa. «Quienquiera que haya hecho esto, lo terminará». El doctor Romero suspiró. «Estoy de acuerdo, pero ella tiene que decidir». Sofía se quedó despierta mirando el techo. ¿Volver a dónde? No había ningún hogar esperándola, ningún padre que vendría a buscarla. En el mundo que había dejado, ya estaba muerta. Los días se convirtieron en semanas. Sofía aprendió la verdad que selló su resolución cuando un comerciante viajero llegó al pueblo trayendo noticias de la ciudad. Mientras los aldeanos se reunían para escuchar, Sofía se sentó cerca fingiendo no oír. «Rafael Mendoza», decía el hombre, gran empresario, anunció recientemente un nuevo proyecto. «Hombre de familia», dicen. «Hombre de familia». Sofía sintió las palabras como una bofetada. «Enumeró a sus hijos», continuó el comerciante. «Un hijo, sin mención de ninguna hija». La respiración de Sofía se atrapó. Esa noche no lloró.
Se sentó afuera, la cabeza del lobo descansando en su regazo, mirando las estrellas. A los ojos del mundo, Sofía Mendoza estaba muerta. Y por primera vez desde la montaña, tomó una decisión propia. Si ya estaba borrada, entonces decidiría quién se convertiría después. Los años pasaron en la aldea de Extremadura como agua fluyendo sobre piedra, constante, transformador. Sofía creció más fuerte, más alta, más afilada. Trabajaba junto a Madre Teresa, ayudando con todo desde cocinar hasta curar. Aprendió sobre hierbas, sobre la tierra, sobre cómo escuchar cuando la gente hablaba sin palabras. El doctor Romero se convirtió en su maestro. Le enseñó sobre el cuerpo humano, sobre enfermedades, sobre cómo la ciencia y la tradición podían trabajar juntas. Más importante aún, le enseñó sobre precisión. El conocimiento sin estructura es solo ruido, le dijo una vez. Si quieres cambiar algo, debes ser exacta. Sofía absorbió cada lección. Cuando tenía 16 años, el doctor Romero le presentó a un abogado llamado Lucas Herrera. Lucas llegó al pueblo haciendo trabajo de divulgación legal, representando a una organización que proporcionaba asesoramiento a comunidades afectadas por la explotación corporativa. Era más joven de lo que Sofía esperaba, de ojos agudos, cauteloso e imposible de intimidar. Cuando Sofía se le acercó con preguntas, él asumió que era curiosa. Cuando continuó preguntando, se dio cuenta de que era seria. Cuando le mostró sus notas, se quedó en silencio. «Estas no son las preguntas de una estudiante», dijo Lucas cuidadosamente. «Son las preguntas de alguien que busca apalancamiento». Sofía encontró su mirada. «¿Está mal eso?» «No», respondió. «Es peligroso». Ella sonrió débilmente. «Sobreviví a algo peor». Durante los siguientes meses, hablaron a menudo. Lucas nunca le pidió a Sofía que se explicara completamente. En cambio, le enseñó sobre derecho corporativo, sobre documentación, sobre cómo la verdad se volvía impotente sin estructura. «La justicia», le dijo una vez, «no se trata solo de tener razón. Se trata de ser preciso». Sofía aprendió rápidamente. Aprendió cómo los sistemas protegían a personas como Rafael Mendoza, cómo el dinero aislaba la culpa, cómo la reputación silenciaba a las víctimas. También aprendió algo más. Los sistemas podían volverse contra sí mismos. Durante este tiempo, las noticias de Rafael Mendoza continuaban llegando al pueblo como truenos distantes. Proyectos de expansión, premios, apariciones públicas con su hijo, Diego. Sofía nunca habló el nombre de Diego en voz alta, pero lo vio en fotografías. Bien vestido, sonriendo fácilmente, parado donde ella una vez podría haber estado si su vida hubiera seguido un camino diferente. No lo odiaba. Odiaba la mentira que él representaba. Una tarde, Sofía escuchó una conversación que endureció su resolución permanentemente. Un comerciante mencionó un accidente cerca de uno de los sitios mineros del Grupo Mendoza. Un deslizamiento de tierra. Varios trabajadores heridos. Compensación retrasada. Dicen que la empresa negó responsabilidad, añadió el comerciante casualmente. Dijeron que los hombres estaban invadiendo. Sofía sintió algo asentarse fríamente en su pecho. La misma excusa, diferentes víctimas. Esa noche se sentó sola afuera, la cabeza de lobo pesada sobre su rodilla, las estrellas afiladas sobre ella. «No voy a gritar», susurró en la oscuridad. «No voy a suplicar. No voy a desaparecer». Había pasado años volviéndose invisible para sobrevivir. Ahora la invisibilidad se convertiría en su arma. Sofía comenzó a hacer planes. No imprudentes, no alimentados por la rabia, sino pasos deliberados hacia un futuro que ella controlaba. Solicitó becas a través de programas con los que el doctor Romero la conectó. Preparó documentos, practicó entrevistas. Cuando llegó la aceptación, fue silenciosa. Una carta, una oportunidad. Madre Teresa sostuvo sus manos con fuerza cuando Sofía se lo dijo. «¿Te vas?», dijo la mujer mayor.
Voy hacia adelante, corrigió Sofía suavemente. Madre Teresa sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Volverás. Sofía asintió. Lo prometo. El día que Sofía dejó el pueblo, Lobo caminó a su lado, más lento ahora, pero determinado. Madre Teresa presionó un pequeño paquete en las manos de Sofía. Para fuerza, dijo, y para memoria. Sofía la abrazó, sosteniéndola más tiempo del necesario. Barcelona recibió a Sofía Mendoza como una extraña. Nadie reconoció a la niña una vez borrada. Nadie sabía que la montaña había fallado. Las torres de cristal se alzaban donde antes había tierra abierta, sus caras reflejando ambición sin memoria. El tráfico se enredaba como una cosa viva. La gente se movía rápidamente, ojos hacia adelante, persiguiendo sus propias urgencias. En un lugar así, Sofía entendió inmediatamente que la supervivencia dependía de la claridad. Tenías que saber quién eras o convertirte en lo que la ciudad requería. Ella eligió ambas. Sofía se inscribió silenciosamente, su beca cubriendo la matrícula, pero poco más. Encontró una pequeña habitación cerca del campus, estrecha y desnuda, con una ventana que daba a una pared de concreto. Era suficiente. Había vivido con mucho menos. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, revisaba notas, luego caminaba la larga ruta a clase para ahorrar dinero. Lobo esperaba por ella de vuelta en el pueblo, un arreglo que la cortaba profundamente, pero se sentía necesario. La ciudad no estaba construida para perros viejos, y Sofía lo necesitaba, seguro. Las clases eran exigentes. Sofía lo agradeció. Los números tenían sentido, los sistemas tenían sentido. La historia especialmente tenía sentido. Patrones repitiéndose, poder cambiando de manos, nombres cambiando mientras las consecuencias permanecían. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando los profesores planteaban preguntas, esperaba, sopesando respuestas, no por corrección, sino por utilidad. Conoció a Lucas Herrera nuevamente por diseño, no por casualidad. Trabajaba desde una oficina modesta en el centro, rodeado de archivos y cafés sin terminar. Cuando Sofía entró meses después, mayor y más afilada que cuando él la había visto por última vez, la miró durante un largo momento antes de hablar. «Eres diferente», dijo. «Estoy enfocada», respondió Sofía. Hablaron claramente. Sofía no le contó todo, no necesitaba hacerlo. Lucas entendía la dirección incluso sin un mapa completo. «¿Quieres acceso?», dijo. «No venganza». Sofía asintió. «Quiero verdad con consecuencias». Lucas se reclinó. «Entonces necesitarás paciencia y un historial limpio». «Tengo ambos». Comenzaron a reunirse semanalmente. A veces para discutir leyes, a veces para no discutir nada en absoluto. Lucas le enseñó a Sofía cómo las instituciones se protegían a sí mismas, cómo se contenían los escándalos, cómo se moldeaban las narrativas antes de que los hechos salieran a la superficie. «El poder», le dijo una vez, «no es ruidoso, está organizado». Sofía tomó eso a pecho. Cambió su apariencia sutilmente. No drásticamente, solo lo suficiente. Su cabello, una vez usado simplemente, ahora estaba peinado profesionalmente. Su postura era diferente, su voz más firme. La gente comenzó a confundir su confianza con privilegio. Ella no los corrigió. Hacía que las puertas fueran más fáciles de abrir. Sofía consiguió una pasantía a través del mérito y la persistencia. El edificio al que entraba cada mañana era familiar de maneras que la inquietaban. Paredes de cristal, autoridad silenciosa, personas que hablaban suavemente porque no tenían nada que probar. Este era el mundo de Rafael Mendoza. Mantuvo su distancia al principio. Observó, aprendió. Memorizó horarios, entendió jerarquías. Notó cómo el miedo viajaba hacia abajo y la lealtad fluía hacia arriba. Su nombre pasó a través de los sistemas sin reacción. Mendoza, un nombre lo suficientemente común. Una coincidencia. Por la noche, Sofía estudiaba registros de la empresa disponibles para el público. Informes de expansión, evaluaciones ambientales,
presentaciones legales. Los cruzaba con las notas que había guardado durante años. Surgieron patrones, sutiles pero innegables. Compensaciones retrasadas, acuerdos vagos, comunidades empujadas a un lado por papeleo y silencio. No se apresuró. Sofía esperó a que la ciudad la olvidara completamente. Cuando finalmente vio a Rafael Mendoza de nuevo, no fue planeado. Estaba cruzando el vestíbulo cuando él salió de un ascensor rodeado de asistentes. Más viejo ahora, más lento, pero aún imponente. Su presencia jalaba el aire hacia él como gravedad. Sofía se congeló. No por miedo, por reconocimiento. Él no la vio al principio. Estaba hablando, gesticulando, ya en movimiento. Cuando sus ojos parpadearon hacia ella brevemente, desdeñosamente, sintió el viejo dolor agitarse. Entonces pasó. Él no la reconoció. La comprensión aterrizó con un alivio extraño. Rafael Mendoza pasó junto a su hija como si fuera cualquier otra profesional en el edificio. Sofía se quedó muy quieta hasta que él desapareció de la vista. Más tarde esa noche, se sentó sola en su habitación mirando el techo. No lloró. No enfureció. Respiró. Este no era el momento. No lo confrontaría en pasillos ni exigiría reconocimiento como una niña herida. Si Rafael Mendoza la viera, realmente la viera, sería cuando no tuviera otra opción. Semanas después, encontró a Diego Mendoza en una conferencia. Era más joven que Rafael por décadas, confiado de la manera descuidada de las personas a las que nunca se les había negado nada. Se reía fácilmente, hablaba casualmente, estrechaba manos como si el mundo estuviera ansioso por recibirlo. Sofía observó desde el otro lado de la habitación, una observadora en un mar de trajes. Diego habló sobre innovación, sobre responsabilidad, sobre progreso. Las palabras sabían amargas. Sofía se fue temprano. La ciudad continuó presionándola, probando su resolución. Había días en que sentía el peso de todo. Los años perdidos, la calidez negada, el padre que había elegido la ausencia sobre la responsabilidad. En esos días, caminaba. Caminaba hasta que sus piernas ardían y sus pensamientos se calmaban. Se recordaba a sí misma de la montaña, del frío, del calor del lobo, de las manos firmes de Madre Teresa. Se recordaba que la supervivencia no había sido el final de su historia. Había sido el comienzo. Una tarde, Lucas le entregó un archivo. No todo aquí es utilizable, advirtió. Algo es rumor. Algo está incompleto. Sofía lo abrió lentamente. Es suficiente, dijo. Lucas estudió su rostro. Una vez que sigas adelante, no podrás volver atrás. Sofía cerró el archivo. Ya no puedo, respondió. Afuera, las luces de la ciudad parpadearon, iluminando torres construidas sobre historias que la gente prefería no contar. Sofía Mendoza se paró al borde de su nueva vida, invisible, subestimada y completamente preparada. La montaña no la había tomado, y pronto tampoco lo haría el hombre que la dejó allí. El primer enfrentamiento real no ocurrió con voces alzadas o acusaciones dramáticas. Ocurrió en silencio. Sofía Mendoza eligió el momento cuidadosamente. Era una sesión informativa de la Junta Directiva a última hora de la tarde, rutinaria, predecible. Los ejecutivos se reunieron alrededor de madera pulida. Los asistentes se movían silenciosamente a lo largo de las paredes, y Rafael Mendoza se sentó a la cabecera de la mesa, escuchando más de lo que hablaba. Su presencia aún comandaba atención, aunque la edad había suavizado sus bordes. Sofía también estaba allí, sentada varias sillas más allá, su postura profesional, su expresión neutral. Para todos los demás en la sala, era simplemente otra consultora, competente, silenciosa, olvidable. Para Rafael, ella no era nada.
Y eso, Sofía se dio cuenta con una calma extraña, era su ventaja. La reunión progresó sin incidentes. Proyecciones financieras, evaluaciones de riesgos, actualizaciones regulatorias. Cuando llegó el momento de las preguntas, Sofía levantó la mano. No abruptamente, no insistentemente. Sí, dijo Rafael, sus ojos parpadeando hacia ella con cortés desapego. Sofía se puso de pie. Tengo una solicitud de aclaración con respecto a la línea de tiempo de cumplimiento ambiental para la expansión norte. Su voz era firme, controlada, exactamente como había practicado. Rafael asintió. Proceda. Ella expuso su preocupación claramente, citando fechas, documentos, discrepancias. Nada acusatorio, solo hechos organizados de una manera que exigía atención. Rafael escuchó de cerca ahora. Hizo una pregunta de seguimiento. Ella respondió sin vacilación. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. Algo pasó por el rostro de Rafael. Confusión, tal vez, o el más débil eco de reconocimiento. Sofía lo sintió, agudo y eléctrico, pero no reaccionó. El momento pasó. Rafael se volvió de nuevo a la mesa. Lo revisaremos internamente, dijo. Gracias. La reunión continuó. Sofía se sentó, el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por el peso de la proximidad. Le había hablado, lo había desafiado, había existido en su espacio, y él todavía no la conocía. Después de la reunión, Sofía empacó sus notas lentamente, deliberadamente. Podía sentir ojos sobre ella, curiosidad, interés, irritación, pero mantuvo su enfoque estrecho. Cuando salió al pasillo, una voz la detuvo. «Señorita Mendoza». Se volvió. Rafael estaba allí, solo ahora, sus asistentes habiéndose movido adelante. La estudió con una intensidad que hizo que el aire se sintiera más pesado. «Sí, señor», respondió Sofía con calma. «Eres nueva», dijo. No era una pregunta. «Me uní a la consultoría hace 3 meses», dijo. «He sido asignada a la revisión de cumplimiento». Rafael asintió. «¿Hablas con confianza?» «Hablo con preparación», respondió Sofía. Algo parecido a una sonrisa tiró de la comisura de su boca. «La preparación es rara». Hizo una pausa, luego añadió. «¿Tu apellido?» «Mendoza». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había anticipado esto, lo había ensayado. Aún así, el sonido de su nombre en sus labios llevaba un peso inesperado. «Es común», dijo ligeramente. «En esta región». Rafael la estudió más de cerca ahora. Su rostro, sus ojos, su postura. Buscaba algo, familiaridad tal vez, pero no encontró nada que pudiera nombrar. «En efecto», dijo finalmente. «Bien hecho ahí dentro». «Gracias, señor». Se volvió para irse, luego se detuvo. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo. Sofía sostuvo su mirada sin pestañear. «La gente dice eso a veces». Rafael frunció el ceño, ligeramente inquieto por su propia incertidumbre. Entonces asintió y se alejó. Sofía permaneció quieta hasta que él desapareció por el corredor. Solo entonces se permitió respirar. Los días que siguieron estuvieron cargados de tensión. Rafael comenzó a solicitar la opinión de Sofía con más frecuencia. No porque confiara en ella, sino porque algo en ella lo inquietaba. Se encontró repitiendo su voz en su cabeza, su fraseo preciso, su mirada firme. En casa, la mencionó casualmente a Camila. «Hay una consultora», dijo una noche. «Aguda. Hace preguntas inconvenientes». Camila levantó la vista de su tableta. «¿Debería estar preocupada?» «No», respondió Rafael, aunque no estaba seguro de por qué lo dijo. «Solo interesante». Los ojos de Camila se estrecharon imperceptiblemente. Mientras tanto, Sofía continuó su trabajo metódicamente.
Descubrió inconsistencias, documentó patrones y pasó información silenciosamente a través de los canales apropiados. Nunca se apresuró, nunca sobreactuó. Esperó. Una tarde, encontró a Diego Mendoza de nuevo, esta vez solo. Se cruzaron en el vestíbulo. Diego sonrió reflexivamente, extendiendo una mano. Diego Mendoza, dijo. No creo que nos hayamos conocido. Sofía tomó su mano brevemente. Sofía Mendoza. Diego rió ligeramente. Sin relación, espero. Sofía sonrió cortésmente. No que yo sepa. Diego charlaba fácilmente, preguntando sobre su trabajo, su trasfondo. Sofía respondió selectivamente, manteniendo la conversación agradable y superficial. Cuando se separaron, Diego hizo una pausa. ¿Sabes? Tienes una presencia fuerte. La gente escucha cuando hablas. Sofía inclinó la cabeza. He aprendido a hablar cuando importa. Diego la vio alejarse, un ligero ceño formándose en su rostro, un eco de la misma inquietud que había comenzado a molestar a su padre. Esa noche, Sofía se sentó sola en su habitación, revisando notas a la luz de la lámpara. Su teléfono zumbó con un mensaje de Lucas. Está rondando. Mantente firme. Sofía escribió de vuelta una sola palabra. Lo estoy. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. En algún lugar, en una de esas torres, Rafael Mendoza se sentaba con sus dudas, inconsciente de que la mujer silenciosa que no podía ubicar del todo era la hija que había dejado morir. Sofía no sintió triunfo, solo preparación, porque la parte más difícil aún estaba por delante. No la exposición, no la justicia, no las consecuencias, sino el momento en que Rafael Mendoza finalmente la miraría y vería. La tensión no explotó, se apretó. Rafael Mendoza se volvió más alerta en las reuniones, más inquisitivo en las discusiones privadas. Revisaba documentos personalmente, algo que no había hecho en años. Comenzó a hacer preguntas que inquietaban a sus gerentes senior, preguntas que cortaban a través de respuestas ensayadas y exponían la incertidumbre debajo. Sofía lo observaba todo desde su posición dentro de la maquinaria. Notó cómo su atención se demoraba cuando ella hablaba, cómo sus ojos la seguían cuando se movía por la habitación, cómo a veces se quedaba en silencio como si escuchara una voz que solo él podía oír. El reconocimiento flotaba cerca ahora, peligrosamente cerca. Sofía se ajustó. Se volvió aún más precisa, aún más profesional. Nunca presionó un punto demasiado lejos. Nunca argumentó emocionalmente. Dejó que los hechos hicieran su trabajo silencioso. Cuando Rafael la probó con preguntas difíciles, ella respondió con calma. Cuando intentó intimidarla con silencio, ella lo igualó. Una tarde, mientras el equipo de cumplimiento revisaba viejos informes del sitio, Sofía se topó con una ubicación familiar. La cresta norte, la montaña. Su respiración se atrapó por solo un segundo. No dijo nada. En cambio, marcó el archivo para revisión, citando irregularidades procedimentales. Fue suficiente. Rafael lo notó inmediatamente. Este sitio de nuevo, murmuró durante la sesión informativa. ¿Por qué sigue resurgiendo? Sofía encontró su mirada. Porque nunca se resolvió apropiadamente. La sala se quedó quieta. Rafael miró el informe, luego a Sofía. Eres minuciosa. Me enseñaron a serlo, respondió. Él despidió la reunión temprano. Más tarde ese día, Rafael solicitó una conversación privada. Sofía entró a su oficina con pasos firmes, su expresión neutral. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave y decisivo. Rafael le hizo un gesto para que se sentara. Ella permaneció de pie. Siéntate, dijo. Lo hizo. Has estado descubriendo cosas, comenzó. Cosas que han estado enterradas durante mucho tiempo. Sofía asintió. Para eso es el cumplimiento.
Rafael se reclinó, estudiando su rostro. No tienes miedo. No veo el beneficio, respondió Sofía. Un músculo en la mandíbula de Rafael se tensó. Me recuerdas a alguien que solía conocer. Sofía sintió las palabras como una cuchilla contra sus costillas. No apartó la mirada. La gente dice eso, repitió. Rafael se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. Hay historias en este mundo que deberían permanecer enterradas, dijo. No sirven a nadie. Sofía se levantó lentamente. Las historias enterradas no desaparecen, se pudren. Rafael se volvió bruscamente. Ten cuidado. Sofía encontró su mirada sin vacilación. Tú también deberías. El silencio llenó la sala, espeso y eléctrico. Rafael la despidió con un gesto de la mano. Esa noche, Sofía no durmió. Caminaba por su habitación, el viejo collar de lobo apretado en su mano, un hábito que no se había dado cuenta de haber formado. El cuero estaba desgastado y suave, el anillo de metal opacado con la edad. Había dejado a Lobo con Madre Teresa cuando se mudó a la ciudad. Era demasiado viejo para esta vida, demasiado gentil ahora. Pertenecía a mañanas tranquilas y tierra familiar, pero esa noche lo necesitaba. Llamó al pueblo. La voz de Madre Teresa llegó a través de la línea, cálida y firme. «Está descansando», dijo. «Su respiración es más lenta estos días». Sofía tragó. «Iré pronto». «Estás haciendo lo que debes», respondió Madre Teresa. «Él lo sabe». La semana siguiente, la inquietud de Rafael creció. Camila notó su distracción y respondió con control. «Estás dejando que esta mujer se meta bajo tu piel», dijo una noche. «Despídela». Rafael negó con la cabeza. «Eso atraería atención». «Entonces muévela», presionó Camila. «Fuera de tu vista». Rafael dudó. «No». La palabra lo sorprendió a ambos. Mientras tanto, Diego comenzó a hacer sus propias preguntas. Solicitó reuniones a las que asistía Sofía. Pidió su opinión sobre proyectos. Escuchaba. «No hablas como los demás», comentó Diego una vez. Sofía sonrió cortésmente. «No me beneficio de fingir». Diego rió, pero algo en sus ojos persistió, una curiosidad bordeada con incomodidad. Una tarde, Sofía regresó a su escritorio para encontrar un sobre esperando. Dentro había una fotografía, una imagen granulada de un sendero de montaña, de un coche estacionado cerca de un claro, de una niña parada junto a un perro. Las manos de Sofía se enfriaron. No había nota, no había remitente. Cerró el sobre lentamente y lo deslizó en su bolsa. Rafael Mendoza había comenzado a recordar. Esa noche se sentó solo en su estudio, la misma fotografía extendida ante él. La había encontrado guardada en una carpeta vieja, algo que nunca había destruido a pesar de decirse que lo había hecho. La montaña le devolvía la mirada. Susurró el nombre de nuevo, incapaz de detenerse. Sofía. El sonido se sintió como confesión. Rafael no durmió. Al otro lado de la ciudad, Sofía estaba de pie en su habitación, mirando la misma imagen. No sintió pánico ahora, solo inevitabilidad. La verdad había cruzado el umbral. Ya no habría más distancia cuidadosa, no más sombras. Pronto Rafael Mendoza sabría exactamente quién estaba frente a él. Y cuando lo hiciera, Sofía pretendía estar lista. No para gritar, no para suplicar, sino para dejarlo ver con completa claridad la vida que había crecido del lugar donde la dejó morir. La verdad no llegó de una vez. Fracturó la sala en pedazos. Rafael Mendoza convocó una sesión ejecutiva de emergencia la mañana después de encontrar la fotografía. Sin agenda, sin preámbulo, solo una convocatoria que llevaba peso.
Sofía lo sabía antes de que el mensaje llegara a su bandeja de entrada. Llegó temprano, compuesta, vestida simplemente. La sala de juntas ya estaba tensa. Voces bajas, movimientos cautelosos. Camila se sentó cerca de Rafael, su postura rígida, ojos agudos con sospecha. Diego entró momentos después, confusión escrita claramente en su rostro. Rafael comenzó sin mirar a nadie. Hay inconsistencias, dijo, en nuestras operaciones del norte, en registros de cumplimiento, en aprobaciones internas. Hizo una pausa. Luego levantó la mirada, aterrizando directamente en Sofía. Y hay personas que parecen saber exactamente dónde buscar. Cayó un silencio. Sofía encontró su mirada con calma. Las inconsistencias no desaparecen porque son incómodas, dijo. Se acumulan. Los ojos de Camila brillaron. ¿Esto es una conferencia? Es documentación, respondió Sofía. Rafael levantó una mano. Suficiente. Se puso de pie, colocando ambas palmas sobre la mesa. Quiero una auditoría completa, externa si es necesario, comenzando ahora. Murmullos recorrieron la sala. Diego frunció el ceño. Eso ralentizará todo. La voz de Rafael se endureció. Entonces, ¿nos ralentizamos? Era la primera vez que Diego escuchaba a su padre elegir escrutinio sobre velocidad. Después de la reunión, Camila acorraló a Rafael en el corredor. Esto es imprudente, siseó. Estás dejando que ella te provoque. Rafael no respondió. Estaba mirando el suelo, su mandíbula apretada. ¿Quién es ella para ti? Presionó Camila. Rafael levantó la vista lentamente. No lo sé. La respiración de Camila se atrapó, no por alivio, sino por miedo. Sofía dejó el edificio y caminó por kilómetros, dejando que la ciudad se desdibujara a su alrededor. Las piezas se estaban alineando más rápido ahora. Podía sentirlo como presión antes de una tormenta. La advertencia de Lucas resonaba en su mente. Una vez que esto se vuelva público, no hay retorno. Esa tarde, Diego solicitó una conversación privada. Se reunieron en una oficina tranquila con vista a la ciudad. Él cerró la puerta él mismo. Has estado impulsando esto, dijo sin acusación. ¿Por qué? Sofía lo consideró. De cerca se veía más joven de lo que esperaba, menos seguro. Porque los sistemas no se corrigen solos, respondió. Las personas lo hacen. Diego dudó. ¿Esto es sobre mi padre? La mirada de Sofía se mantuvo firme. Todo aquí es sobre tu padre. Él estudió su rostro, buscando. Hablas como alguien que ha sido lastimada. Sofía asintió. Hablo como alguien que sobrevivió. Diego se reclinó, perturbado. Si hay algo que deberías saber... Deberías prepararte, dijo Sofía suavemente. Para verdades que no piden permiso. Se fue inquieto. Esa noche, Rafael convocó a Sofía a su casa. La mansión Mendoza no había cambiado. El mismo largo camino de entrada, la misma piedra pulida, el mismo silencio presionando desde todos lados. Sofía no sintió nada mientras caminaba por las puertas. Ni nostalgia, ni miedo, solo claridad. Rafael esperaba en su estudio. «Orquestaste esto», dijo una vez que estuvieron solos. Sofía no lo negó. «Seguí las reglas». «Seguiste memorias», espetó. Sofía dio un paso más cerca. «Seguiste la conveniencia». Estaban uno frente al otro. Dos vidas que habían divergido y colisionado de nuevo. La voz de Rafael bajó. «¿Por qué ahora?» Sofía inhaló lentamente. «Porque aprendí paciencia y porque el daño no expira». Los ojos de Rafael buscaron su rostro de nuevo, más desesperadamente ahora. «¿Quién eres?» Sofía sacó de su bolsa y colocó la fotografía sobre su escritorio, la de la montaña. Luego, junto a ella, una segunda imagen.
una Sofía más joven parada junto al lobo, sus ojos huecos pero vivos. Rafael retrocedió tambaleándose como si hubiera sido golpeado. No, susurró. Eso no es... Mi nombre es Sofía Mendoza, dijo en voz baja. Tu hija. La sala pareció inclinarse. Las manos de Rafael temblaron mientras miraba las fotografías. Moriste, dijo con voz ronca. Dijeron lo que necesitabas creer, respondió Sofía, para que pudieras dormir. Se hundió en su silla, la respiración entrecortada. No quise decir... Quisiste dejar, dijo Sofía. Quisiste no mirar atrás. Las lágrimas brotaron en sus ojos. No las lágrimas limpias del arrepentimiento, sino las fracturadas del colapso. Camila entró momentos después, atraída por las voces elevadas. Se congeló cuando vio a Sofía. Rafael levantó la vista hacia su esposa, luego de nuevo hacia Sofía. Es ella, dijo roto. Es Sofía. La compostura de Camila se destrozó. ¡Eso es imposible! Sofía encontró su mirada. Siempre subestimas lo que sobrevive. Camila rió bruscamente, la histeria arrastrándose. ¡Esto es un truco! Es una auditoría, dijo Sofía. Y una memoria. Diego llegó entonces, atraído por la tensión. Tomó la escena, las fotografías, el rostro de su padre, Sofía parada inquebrantable. ¿Qué está pasando?, preguntó. Rafael no podía responder. Sofía se volvió hacia Diego. Soy tu hermana. La palabra aterrizó como un trueno. Diego la miró, luego a su padre. ¿Es esto cierto? Rafael asintió una vez, derrotado. El silencio tragó la sala. No lo sabía, susurró Diego. Sofía se suavizó solo ligeramente. Te creo. La voz de Camila cortó. ¿Crees que esto cambia algo?, escupió. ¿Crees que al mundo le importa tu historia de sufrimiento? Sofía se volvió hacia ella. Al mundo le importa la evidencia. Abrió su carpeta, documentos ordenados pulcramente. Registros de desplazamiento, violaciones de seguridad, correos electrónicos internos. Construiste una vida sobre borraduras, continuó Sofía. Reconstruí la mía sobre pruebas. Rafael enterró su rostro en sus manos. El ajuste de cuentas había llegado. No con gritos, no con puños, sino con la verdad expuesta. A la mañana siguiente, la mansión Mendoza se sentía como una sala de tribunal. Silenciosa, tensa, pesada con juicio que aún no había sido pronunciado en voz alta. Rafael Mendoza no fue a la oficina. Por primera vez en décadas, el imperio se movió sin su centro. Llamadas entraron sin parar. Los mensajes se acumularon. Los miembros de la Junta exigían explicaciones. Pero Rafael se quedó detrás de puertas cerradas, atrapado en una habitación con memorias que ya no podía superar. Sofía, mientras tanto, despertó calmada. Había esperado sentir algo: triunfo, rabia, satisfacción. En cambio, solo había enfoque. Su vida se había construido sobre sobrevivir lo que debería haberla terminado. No estaba aquí para celebrar. Estaba aquí para terminar lo que la verdad había comenzado. Los hallazgos fueron rápidos. Rafael Mendoza fue removido permanentemente del liderazgo. Camila fue implicada en obstrucción y coerción, su influencia mapeada y documentada. Se impusieron multas, se ordenó restitución, se impuso supervisión. El grupo Mendoza sobrevivió, pero cambió, remodelado por escrutinio que no podía ser negociado. Sofía regresó al pueblo con la ausencia del lobo doblada cuidadosamente dentro de ella. Había recibido la llamada 2 días antes. Madre Teresa la sostuvo cuando llegó. Se fue en paz, dijo suavemente, esperándote. Enterraron al lobo bajo un árbol amplio cerca del borde del pueblo, el suelo suave y perdonador. Sofía colocó el viejo collar sobre la tumba, el anillo de metal capturando la luz de la mañana. Me mantuviste viva,
dijo en voz baja. Te llevaré conmigo. De vuelta en la ciudad, Sofía declinó entrevistas, declinó contratos de libros, declinó invitaciones para hablar en escenarios construidos para el espectáculo. En cambio, se reunió con comunidades, escuchó, se sentó en sillas de plástico en patios abiertos y dejó que la gente contara sus historias sin prometer milagros. Trabajó con Lucas para establecer una fundación que no llevaba su nombre, ni el nombre Mendoza, que financiaba asistencia legal, auditorías de seguridad y educación en regiones una vez silenciadas por papeleo. Rafael solicitó una reunión privada. Sofía aceptó. Se reunieron en una habitación pequeña, sin personal, sin seguridad. Rafael se veía disminuido, aún digno, pero desarmado. No pediré perdón, dijo. Perdí el derecho. Sofía lo consideró. El hombre que la había dejado morir. El hombre que finalmente había dicho la verdad. No estoy aquí para castigarte, dijo. Las consecuencias ya existen. Asintió. ¿Puedo ser parte de la reparación? Sofía hizo una pausa. Puedes seguir las reglas. Puedes escuchar. Puedes dejar de centrarte en ti mismo. Rafael aceptó eso con una pequeña sonrisa rota. Cuando Sofía se fue, él habló de nuevo, vacilante. Me alegro de que hayas vivido. Se volvió una vez. Yo también. Esa tarde, Sofía estaba junto a su ventana, la ciudad zumbando abajo. Tocó el collar en su bolsillo, un hábito que aún no había abandonado. La montaña estaba tranquila ahora, no porque había sido olvidada, sino porque había sido respondida. La ciudad se sentía diferente después de que pasó la tormenta. No más silenciosa, las ciudades nunca lo son, pero el ruido había cambiado. El borde frenético se había ido, reemplazado por un zumbido más constante, como una máquina que había sido obligada a desacelerar y finalmente examinarse a sí misma. Sofía Mendoza se movía a través de ella con una calma que había ganado, no prestado. Regresó al trabajo silenciosamente, no a la misma oficina, no al mismo rol. Sus días se pasaban en reuniones que no hacían titulares, mesas largas en habitaciones modestas, documentos extendidos junto a tazas de té enfriándose. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba era para aclarar, enfocar, insistir en plazos. La reparación, había aprendido, era poco glamurosa. Los fines de semana viajaba de vuelta al pueblo. Madre Teresa la recibía con el mismo abrazo firme, los mismos ojos conocedores. Se sentaban juntas bajo el árbol amplio donde el lobo estaba enterrado. El suelo asentado ahora, la hierba comenzando a crecer. Sofía hablaba con él a veces, no en voz alta, no de maneras que invitaran lástima. Solo una oración aquí y allá, doblada en el viento. Seguí adelante, diría, como me enseñaste. Los primeros informes de la fundación volvieron limpios. Los fondos estaban llegando a las comunidades. Se aplicaban medidas de seguridad. Las escuelas reabrían. No era perfecto. Nunca lo sería. Pero era real. Rafael Mendoza mantuvo su distancia. Cumplió con cada requisito, cada condición. No asistió a ceremonias, no dio discursos. Cuando se le pidieron declaraciones, declinó. Vivía más pequeño ahora, por elección o necesidad. Sofía no se preocupaba por decidir. Meses pasaron. Una tarde, Sofía recibió una carta, escrita a mano, cuidadosa. Rafael solicitaba una última reunión. No le debía nada, lo sabía. Aún así, aceptó, en sus términos. Se reunieron en un jardín público, abierto y ordinario, sin paredes, sin puertas que cerrar. Rafael llegó temprano. Se puso de pie cuando la vio, inseguro de qué protocolo permanecía entre ellos. Gracias por venir, dijo. Sofía asintió y se sentó. Di lo que necesitas decir.
Rafael miró los árboles, a las familias pasando, a la vida continuando sin referencia a su antigua estatura. «Quería decirte», comenzó, «que me voy de la ciudad. No para escapar, para simplificar». Sofía escuchó. «He vendido propiedades», continuó. «No por penitencia, por claridad. No espero reconciliación, ni siquiera espero perdón». Hizo una pausa, luchando. «Pero quería que supieras que estoy tratando de vivir de una manera que no requiera borrar a las personas». Sofía encontró su mirada. «Ese es tu trabajo que hacer, no el mío para presenciar». Rafael asintió, aceptando el límite. «Hay una cosa más», dijo. «Tu madre». Sofía levantó una mano. «No». Se detuvo inmediatamente. No necesito que enmarques mi vida, dijo con calma. No necesito que la expliques. La viví. Los ojos de Rafael se llenaron, pero no dijo nada. Se sentaron en silencio por un momento. El espacio entre ellos ya no era hostil, sino firme. «No volveré», dijo Rafael en voz baja. «No me entrometeré». Sofía se puso de pie. «Eso es sabio». Cuando se volvió para irse, Rafael habló una última vez. «Fallé contigo», dijo. «Pero tú no fallaste contigo misma». Sofía hizo una pausa, no para suavizar, no para consolar, solo para responder honestamente. «No», dijo. «No lo hice». Se alejó sin mirar atrás. Esa tarde, Sofía regresó a su apartamento y abrió la ventana. El aire de la ciudad llevaba 1000 historias. Pensó en la montaña, no con miedo, no con ira, sino con distancia. Había sido un lugar de final una vez. Ahora era simplemente un lugar que había sobrevivido. Colocó el collar de lobo en el estante junto a su escritorio, ya no escondido en un bolsillo. No necesitaba estarlo. Sofía Mendoza no se convirtió en un símbolo. No se convirtió en un titular. Se convirtió en algo más difícil y más silencioso. Se convirtió en prueba. Prueba de que la supervivencia no es lo opuesto a la justicia. Es el comienzo de ella. Prueba de que el silencio puede romperse sin volverse cruel. Prueba de que el perdón no es un requisito previo para la paz. La montaña no la tomó. Su padre no la definió. Eligió su vida y luego la construyó, cuidadosamente, deliberadamente y sin permiso. Hay momentos en la vida cuando la supervivencia misma se siente como una traición, cuando seguir viva parece injusto para quienes nos dañaron, cuando avanzar se siente como dejarlos libres. Pero la supervivencia no es rendición, es fuerza en su forma más paciente. La historia de Sofía nos recuerda que la bondad no borra las consecuencias y la responsabilidad no requiere odio. Que el poder construido sobre el silencio siempre se agrietará bajo la verdad. Y que la justicia más profunda no es la venganza, es negarse a desaparecer. Si fuiste abandonada, no escuchada o borrada de alguna manera, recuerda esto. El hecho de que aún estés aquí importa. Tu historia importa. Y elegir vivir plenamente puede ser la respuesta más poderosa de todas. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Habrías regresado o te habrías alejado para siempre? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si las historias de coraje, consecuencia y esperanza te hablan, suscríbete a este canal. No estás sola, y tu voz merece ser escuchada.